¿Alguna vez has escuchado sobre darle de comer a la prenda o enganga? Esta ceremonia se lleva a cabo para dar energía y vida a las entidades o prendas de un munanzo o casa de palo. Pero, ¿cómo se realiza exactamente esta ceremonia? En este podcast te mostraremos los pasos de forma sencilla que se siguen para llevarla a cabo, desde la preparación del animal hasta la importancia de dejar la prenda reposar durante 72 horas. Acompáñanos en esta fascinante travesía a través de la cultura y religión afrocubana. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcast en YouTube, Mundo Yoruba, para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y las religiones afrocubanas. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjalo en la sección de comentarios. Para empezar, es importante tener en cuenta que esta ceremonia se realiza para dar energía y vida a las entidades o prendas de la religión afrocubana. Por lo tanto, es necesario seguir estos pasos cuidadosamente. En primer lugar, se prepara la entidad o prenda a la que se le va a dar de comer en un lugar cómodo. Luego, se continúa con los siguientes pasos. Paso 1. Se coge el animal y se le sopla humo de tabaco y aguardiente en el pico, debajo de las alas y en las patas. Paso 2. Se pone la posición con la cabeza del animal encima de la entidad o prenda, se agarra con una mano la cabeza y con la otra mano el cuchillo, se le arrancan algunas plumas del cuello y se canta. Kikiriki ni enganga va a urear, kikiriki ni enganga va a urear. Paso 3. Se le mete el cuchillo en el cuello del animal, el cual deberá estar a una separación de la prenda como de 1/4 de una mano y se canta. Menga va a correr, menga va a correr. Cuando ya salió toda la menga, se corta la cabeza y se pone dentro de la prenda que se le dio de comer, y el resto del animal se pone en el piso delante de la prenda. Paso 4. Todas las personas que estuvieron en esa ceremonia arrancan algunas plumas del animal y las tiran encima de la enganga, mientras cantan. Cubre mi enganga, cúbrela, como Zambia te manda cúbrela. Paso 5. Se deja el animal en el piso, y todas las personas que estén lo aprietan con las 2 manos contra el piso 3 veces, y se canta. Kikiriki en sunso, kikiriki en sunso. Paso 6. Luego, el tata que dio de comer se para delante de la prenda con los pies abiertos, y va jalando el animal para atrás, y lo pasa por debajo de sus pies cantando. En sunsu va a salir como sale en sunsu. Y listo. Estos son los pasos rigurosos pero sencillos para realizar la ceremonia de urea. Sin embargo, si se va a continuar trabajando con la prenda, es importante dejarla reposar sin tocarla durante 72 horas. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.